Un capítulo que es de los tomates, que da cuenta de los ricos que eran antes, de los sosos que son ahora, claro, de los más feos que eran antes y de esta cáscara perfecta, rojita, claro, que tienen hoy día, pero que no da cuenta de nada más que de la apariencia. Una cáscara de apariencia, claro, ¿no? ¿Verdad? Y eso es también, me lleva a ese capítulo un poco la transgenia en alimentos, Gabriel, que es un tema que está en absoluta discusión en el mundo. Decir alimento transgénico equivale a decir peligroso, tenga cuidado, no se lo coma. Sí, claro. Atrás. Eso es posverdad también, en parte. Muchísimo. De hecho, tomates transgénicos, por ejemplo, no hay. No existen en el mundo. Tú no puedes comprar tomate transgénico en ninguna parte. Pero es común que la gente piense, por ejemplo, que esos tomates bonitos que tienen sabor a papel están manipulados, son transgénicos, qué sé yo. Son mutantes, ¿ya? Pero las mutaciones ocurren siempre en mutantes espontáneos, de hecho. Y se genera mucho también ruido con respecto a aquello de los transgénicos. Ahora, en el caso de los tomates, efectivamente antes eran feos, pero eran mucho más sabrosos. Yo siempre cuando doy charlas les digo a las chiquillas, oye, feos pero ricos, prefieren feos pero ricos. Los tomates actuales no, pues parece que pasaron por un casting. Exacto. Son redonditos, rojos, perfectos, sin marca, pero sabor a papel. Ni una onda. Claro. Y yo me acordaba que mi abuelita siempre me decía que los tomates de antes eran súper ricos, se los comía como que fueran... Los pintones, claro, con la cáscara toda... Bueno, y ese cambio ocurrió en los años 30 en Estados Unidos, cuando aparece un tomate mutante que era mucho más fácil de cultivar. Esa es toda la gracia. Mejor rendimiento, mejor aspecto. Lo que hace es que antes el tomate se cultivaba a mano, porque se cosechaban a mano, maduraban de manera poco homogénea en la mata. Entonces el proceso de producirlos era extremadamente caro, no era una fruta popular, por así decirlo. Y esta mutante maduraba de manera homogénea. Entonces eso permitió... Lo sacaba de todo junto. Máquinas en el campo, claro, permitió meter máquinas y con eso el precio cayó y se hicieron populares. Pero esa mutación no solo hizo que los tomates fueran más parejos, sino que además se llevó el sabor del tomate. Eso se descubrió en el año 2012. El gen que estaba mutado era responsable de producir azúcares en el fruto. Y son justamente los azúcares los que dan el aroma y el sabor al tomate. Entonces se perdió inadvertidamente. Ahora, igual, quedémonos con la transgenia en alimentos un segundo. ¿Hay algún argumento, fundamento, evidencia, Gabriel, que permita decir o identificar transgénico con inseguro, peligroso, o es posverdad también, es intimidación sin fundamento? Es desconocimiento más que nada, diría yo. No existe ninguna evidencia científica, y hay un montón de estudios que muestran que los transgénicos pueden llegar a ser inseguros. Desde el punto de vista biológico, la plausibilidad de esa hipótesis es súper escasa, porque básicamente tú tomas un gen de una especie y lo trasladas a otra para que fabrique una proteína distinta. Lo curioso es que la transgenia en agricultura es muy resistida, pero no la transgenia en medicina, por ejemplo. Sin ir más lejos, la insulina, que se usa en todo el mundo... Tenía un capítulo respecto a eso. Desde el año 83 que es transgénica. Se hacen bacterias que tienen el gen humano de la insulina adentro y nadie encuentra que eso sea peligroso. Entonces, aparentemente, un discurso que va más bien por el lado de la agricultura, que yo diría nace como una forma de oponerse a una tecnología, pero con muy poco fundamento, más bien una ideología. La insulina, la amarga historia del descubrimiento de la insulina, le pones a un capítulo. Exactamente, que ahí es donde se describe cómo se descubrió la insulina. Pues la diabetes hasta hace 100 años atrás era una enfermedad incurable. Claro. Bueno, sigue siendo incurable hoy día, pero se puede tratar. El páncreas de los perros fue clave. El páncreas de perros fue clave. De hecho, investigación con perros fue fundamental para poder aislar esta sustancia, probar que esa sustancia controlaba la glicemia en la sangre y a partir de ahí convertir una enfermedad que era mortal, porque la diabetes era mortal, en una enfermedad que es perfectamente tratable el día de hoy y eventualmente incluso podría ser curable si es que las investigaciones que van por ese lado de regenerar el páncreas, ¿cierto?, logran llegar a éxito.